Listo, buenas tardes, vamos a comenzar. Hola, soy Belén Arteaga de Trending Business Advisors. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro webinar Sucesión y Gobierno Corporativo en las Empresas Familiares. Les presento a Jorge Paniagua, fundador de TVA, quien nos apoyará al final de la presentación con las preguntas y dudas que vayan surgiendo. Les agradecemos, las escriban en el chat y le vamos a dar respuesta al finalizar la presentación. Y les presento a nuestro invitado al webinar el día de hoy. Es el licenciado Ernesto Ouzet. Es egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara, especialista en impuestos en el Instituto de Especialización para Ejecutivos. Durante 30 años se desempeñó como Contralor General en Lorsa, como director comercial durante 10 años y actualmente es presidente del Consejo de Administración. El licenciado Ernesto es socio en Consultoría Fiscal Integral, consejero en empresas familiares y profesor de empresas familiares en la Universidad Panamericana de Guadalajara. Ha dedicado más de 43 años a la dinámica y gestión de empresas familiares. Su experiencia abarca desde la gestión patrimonial hasta la dirección comercial y la presidencia de una empresa familiar con 70 años de historia. Los conflictos y desafíos vividos en su propia empresa familiar lo impulsaron a especializarse en la asesoría de este tipo de organizaciones. Su objetivo principal es promover la armonía familiar, el éxito empresarial y la prosperidad de los propietarios. Ernesto es un activo participante en el sector empresarial, compartiendo sus conocimientos y experiencias a través de diversas plataformas educativas y de asesoría. Queda con ustedes el licenciado Ernesto Ouzet. Bienvenido, estamos listos y emocionados por escucharlo. Muchas gracias, Belén. Muchas gracias, Jorge, por la invitación y bienvenidos todos. Me da un gusto y un placer poder compartir un poquito de la experiencia con todos y cada uno de los participantes y agradecerles de antemano el que se hayan conectado. Pues en virtud del tiempo y del respeto al tiempo de todos, me gustaría dar inicio en forma inmediata. Este tema es un tema pues que vamos a ver en 45 minutos, pero que es un tema de mucha materia, ¿no? De mucha materia, porque habla de la vida de la empresa familiar y al mismo tiempo la sucesión y el gobierno corporativo, que son temas en sí ya muy amplios y muy densos. Pero vamos a hacerlo desde el punto de vista muy pragmático, muy práctico, de acuerdo a las historias reales, normales, de empresas mortales como las que son la mayoría de las empresas familiares. Y por ese motivo quisiera plantearles que los objetivos que tendremos, los objetivos que nos planteamos es, en cuestión de la sucesión, ver en términos generales cuáles son los factores de éxito de una sucesión en la empresa familiar, cuál es un plan de sucesión, cómo podría ser en términos generales un plan de sucesión, cuáles son los obstáculos, qué tipos de sucesión se dan dentro de las empresas familiares y las ventajas y desventajas de una empresa familiar ante este proceso. Y como una segunda parte, el gobierno corporativo. ¿Qué es el gobierno corporativo? ¿Cuáles son sus objetivos, sus características, los beneficios, pero también los obstáculos que enfrenta la empresa familiar al adoptar un gobierno corporativo? Tendremos una pequeña lámina de conclusiones, gobierno corporativo y sucesión, para luego entrar a las preguntas y respuestas. Si bien la sucesión es una palabra muy corta, esto es un proceso muy largo, es un proceso a través del cual se transmite el liderazgo y la propiedad de la empresa a la siguiente generación. Entendamos como liderazgo y empresa, liderazgo y propiedad de empresa, que son las dos. No nomás es que mis hijos ya se encargan de la cuestión del negocio, sino que además tenemos que pasar la propiedad de las acciones. Ese transmitir las acciones es el paso más difícil a veces en las empresas familiares. Muchas veces ya los hijos ya trabajan dentro de la empresa familiar y los papás o los fundadores dicen, no, es que ya nosotros, ya mis hijos son los que se encargan. Sí, pero luego viene la transmisión de la propiedad y ahí pueden surgir también conflictos. Entonces, es un proceso largo, es un proceso que tiene lugar con un conjunto de acciones a lo largo de la vida de la empresa, ¿no? Realizadas bajo el control de la persona que es el líder de la empresa o el sucedido, como ven en la lámina, y que culmina, si es que lo hace de la mejor manera posible, programada en un punto donde llegamos a tener esa transición completa, propiedad y liderazgo, donde se sustituye al empresario al frente de la empresa, y como propietario de la misma también se sustituyen los nuevos propietarios, llegan a tomar parte de la empresa. Entonces,
Es un proceso largo. Se dice fácil, pero ahorita van a ver que es un proceso largo. ¿Cuáles serían los factores de éxito de este proceso de sucesión? El primero, el más importante, es que el empresario es el que se tiene que convencer de que tiene la necesidad de implementar un proceso de sucesión. Aunque él es el líder, aunque él conoce la empresa, lo veremos más adelante, como la palma de su mano, bueno, él es el que se debe convencer. Es el que tiene que tomar la responsabilidad de iniciar un proceso de sucesión. No lo van a tomar los hijos, no lo van a tomar la familia, no lo va a tomar ningún tercero. Él es el que se tiene que ser responsable. En segundo término, él tiene que iniciar y detonar ese proceso y darle el seguimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él es el que tiene el conocimiento tanto de su familia como también al interior de la empresa, de sus ejecutivos, de sus directores, de sus gerentes. Por lo que requiere hacer un plan. Y este plan, los invito a pensar en un plan sencillo. A mí lo que me ha gustado manejar, afortunadamente, tanto en las universidades como en los foros, como en nuestros propios clientes, es algo práctico, algo pragmático, no soñador, sino lo que podamos llevar a cabo. Y en ese sentido, un plan debería contener por lo menos 3 puntos. El plan de sucesión como tal, que es preparar a los hijos para la sucesión y el liderazgo y la propiedad. Y esto empieza de muchas formas. Puede empezar desde cuando provocamos a los hijos al meterlos a la empresa, a invitarlos en el verano o a visitar las sucursales o a llevarlos a las vacaciones o en las prácticas profesionales. Ahí empieza la sucesión. La sucesión empieza desde antes de que un hijo entre a la empresa. Cuando entra a la empresa es un periodo de transición, o sea, es un periodo donde trabajamos conjuntamente el que tenga el liderazgo o el padre o el fundador con los de la siguiente generación que son hijos internacionales o podrían ser hasta nietos. Pero es un periodo de transición donde nos preparamos, donde estamos juntos. Y para finalizar, en una tercera etapa donde pasamos el poder, el liderazgo, perdón, el poder y la propiedad. Segundo punto importante es tener un plan financiero personal. Muchos empresarios no quieren dar el paso a un lado porque no sienten tener una seguridad financiera asegurada, perdón, no tienen una seguridad financiera planeada. Y esto pues conlleva a tratar de estar dentro de la empresa para seguir controlando flujos o obtener flujo económico. Esto nos obstaculiza un poco, lo vamos a ver, la sucesión. Si se tiene ya también la parte de la seguridad económica, pues el tercer punto sería un plan de retiro. ¿Qué voy a hacer al dejar la empresa? Porque si no tengo un plan de retiro, si no tengo una actividad, si no tengo un objetivo fuera de la empresa, lo más seguro, y lo veremos adelante, es que voy a querer volver, voy a querer regresar. Y esto va a crear conflicto al interior de la empresa. Igualmente, podemos considerar el gobierno corporativo como un instrumento, una herramienta que nos ayude, es un vehículo que nos ayude a la sucesión. A lo mejor no forma parte del plan de sucesión, pero sí es una herramienta que puede ayudar. Y por último, es importante o recomendable ponerle una fecha, un calendario, una fecha para transferir estos poderes. Y si no es así, hasta un anuncio y hasta un evento, etcétera, donde se haga esa transmisión de poder y también de la propiedad. ¿Qué debe de contener ese plan de sucesión? Bueno, pues debe prever la transferencia de la dirección de la empresa. Es decir, tenemos que ceder el mando y dejar que los demás tomen las decisiones y orienten el rumbo de la empresa. No es fácil, ¿eh? No es fácil después de tantos años de trabajar en una empresa, después de tantos años donde a lo mejor el fundador o los hermanos, si es que es ya segunda generación, toman todas las decisiones. No es fácil que dejar que alguien más tome las decisiones y oriente el rumbo de la empresa. Y sabiendo que tampoco es fácil porque cuando es uno solo, bueno, pues no hay con quién ponerse de acuerdo, ¿no? Cuando son hermanos, les digo yo a veces, es muy fácil ponerse de acuerdo porque inclusive entre hermanos, aunque hay diferencias, pero fuimos educados y formados bajo el mismo padre y la misma madre, entonces tenemos ciertas coincidencias. Ya el consorcio de primos, que es la tercera generación, ya implica un desafío mayor para efectos de la sucesión. Entonces tenemos que prepararlo con mayor atención. Por otro lado, hay que contemplar acuerdos familiares que ayuden a la continuidad de la empresa. Es decir, no nada más es dejar el liderazgo y la toma de decisiones, porque seguramente a la hora de dejar la propiedad, dejaremos a otros familiares dentro de la empresa a nivel de accionistas, pero no operando. Y tenemos que ser muy conscientes de tener acuerdos familiares.
estar conscientes de que debemos de poner reglas, límites, etcétera, principios, valores, qué tradiciones queremos conservar, qué costumbres, etcétera. Esto seguramente lo han escuchado en algunas otras pláticas, pero es normal que se le llame protocolo familiar, constitución familiar, acuerdos familiares. Son necesarios, sí son necesarios para efectos de poder llegar a tener una sucesión exitosa. Por otro lado, también el ser estratégico, comprensivo, realista y factible. Gestionar profesionalmente ese plan de sucesión significa que todos lo entendamos, que lo tengamos claro, que lo tengamos por escrito y que sea realista. No fijar el día que la empresa venda tantos miles de millones, ya me voy a retirar y me jubilo y se las dejo. Y cuando la empresa ya tenga tantas patentes, cuando sabemos que no lo vamos a alcanzar. Entonces hay que ser realistas, hay que ser comprensivos y buscar que el plan de sucesión sea alcanzable, pues, se puede hacer realidad. Y también prever las transferencias de la propiedad. Es demasiado importante el cómo voy a dejar como empresario mi patrimonio, que es la empresa, que muchas veces es el principal patrimonio que tenemos. A veces, pues si uno les pregunta a los empresarios cuál es lo que más vale, pues son mis empresas, ¿no? Entonces, al dejar las acciones y participaciones, no podemos verlo nada más como un simple patrimonio en pesos y dejarlo sin ninguna planeación. Hay que alinear el plan estratégico a la continuidad de la empresa familiar. Y les voy a dar un ejemplo muy práctico, concreto. Si hay dos hermanos que llevan una empresa familiar por muy buen rumbo, que es una empresa familiar exitosa, creciendo, etcétera, consolidada, que da utilidades, muy bien formada, pero resulta que la familia son 6 y las otras 4 son hermanas, o hermano y hermanas, como sean, pero son 4 que no trabajan en la empresa, ¿sí? Y que no han llevado la empresa al punto en donde está. Sin embargo, el papá, al querer ser, entre comillas, justo, más bien dicho, equitativo quiere ser, deja en partes iguales la empresa. Y si no está el ambiente dado, si no hay reglas, si no hay límites, si no hay una planeación, si no hay un fideicomiso, si no hay las cuestiones legales bien establecidas, pues puede ser que haya tentación de las 4 hermanas o del hermano y las 3 hermanas en quitar a estos 2 miembros de la familia de la empresa porque han de decir, oye, siempre han tenido beneficios de la empresa, el carro, prestaciones, ganan y nosotros no, y pues ya no están mis papás y lo pueden remover. Entonces, pues el hecho de que tengan el 4, perdón, la mayoría de las acciones no implica que sepan manejar el negocio. Para poder saber manejar la empresa hay que estar adentro, hay que ganarse ese liderazgo y tomar las decisiones y orientar la empresa para el éxito. Entonces, no es una cuestión de decisión de que no me gusta que estés ahí, yo te saco y yo me meto, ¿no? Y esto a veces les falla también a los empresarios al no dejar alineada su testamento, sus fideicomisos o su planeación patrimonial, no dejarla alineada para que la empresa pueda continuar. Ese es también grave error que nos encontramos constantemente. ¿Cuáles pueden ser los obstáculos de la sucesión? Entre otros, hay muchos obstáculos, pero bueno, entre otros puede ser, como lo comentamos, no es una prioridad para el empresario, inclusive lo quiere, sí lo quiere, pero no lo enfrenta, le desgasta, inclusive a veces se siente como el verdugo pues el verdugo de la familia, si toma una decisión de en quién va a dirigir y no favorece a uno de los hermanos, y si no es el primogénito, bueno, todavía hay costumbres en el que no, yo soy el primogénito y a mí me la tiene que dejar, etcétera. No. Eso se trata de desempeño, eso trata de saber dar resultados, de trabajar, de tomar decisiones, de llevar liderazgo. Entonces, no es repartir nada más una empresa. Entonces, le cuesta trabajo. Él a veces no está preparado emocionalmente, mentalmente para tomar este paso, aunque lo quiere, pero no lo puede enfrentar. El otro aspecto sería la reticencia a dejar el poder. Es decir, es tentador. ¿Cuántos de ustedes que están conectados ahorita son empresarios? ¿Y cuántos formaron su empresa y son ahora el director general? ¿Y cuántos de ustedes no se sienten bien cuando llega alguien y les dicen, oye, es el director general, y cuando en la empresa te toman tu punto de vista y tus amigos el punto de vista y en tu familia todos te ven con el poder y demás? Cuando te retiras y dejas el control, eso pasa a manos de la siguiente generación. Hasta en las cámaras industriales, en las cámaras empresariales, ya a veces ni lo invitan a uno porque ya van los de la segunda generación o tercera generación y uno no estuvo entonces preparado, entonces no quiere uno dejar ese control, ¿no? No quiere dejarlo y sabiendo que parte de mi identidad es mi empresa
¿sí? Y que mi apellido está en la empresa y que la empresa está en mi apellido y demás, sí, pero tenemos que dejar. Es muy tentador querer seguir ahí por el poder. La otra es no contar con la seguridad financiera, como lo hablamos, no haber hecho un plan en su momento, no haber tenido una buena planeación de las utilidades, de los retiros, de los dividendos, de los planes de pensiones, de jubilaciones, y por lo tanto, si hubo una mala racha, me encuentro en un punto en donde no me puedo salir porque necesito hasta de mis flujos, de mis utilidades o de mi sueldo, ¿no? Entonces podría ser un factor. Otro, pues que dentro de los líderes o de los miembros de la familia que van a recibir la operación de la empresa, exista conflictos. O entre esos y los que no trabajan. Entre los que trabajan en la empresa que están dentro y los que no trabajan, que son accionistas pasivos en el futuro y no se ponen de acuerdo. Entonces, lógicamente el empresario, al no ver que los hijos se ponen de acuerdo, que no se alinean, que no se preparan, que no se comprometen, lógicamente prefieren no dar el paso. Igualmente, pues la falta de planeación entre la sucesión de liderazgo y la propiedad. Déjenme decirles un ejemplo. Hay personas que ya están listas para manejar el negocio, es más, ya dirigen el negocio al 100%. Y a lo mejor tienen 62 años, 63 años, y el papá tiene 82, pero no quiere soltar el control y no quiere dar las acciones. Y todavía el que tiene 62 no sabe ni cómo va a quedar la parte de la propiedad de la empresa en la familia, si se la va a dejar una mayoría a él o no, si le va a dejar a sus hermanas, con qué se encuentra. Él ya está a punto de jubilar, si todavía no tiene ni idea si va a alcanzar a ser dueño, ¿no? A veces les llamamos una generación sándwich porque ya cuando le entregan las acciones, él ya prácticamente está volteando para entregárselas a sus hijos sin un debido plan de sucesión. Entonces, hay que alinear la sucesión de liderazgo y que no se desfase demasiado de también la sucesión de la propiedad de las acciones, la transmisión de las acciones hacia los miembros de la familia que van a dirigir el negocio. ¿Qué tipo de sucesión nos encontramos comúnmente? Una repentina, que es la más indeseable, ¿no? La salida intempestiva del director por muerte, accidente o enfermedad. Y esto pues nos provoca mucho estrés dentro de las empresas, porque ni siquiera sabíamos a quién querían dejar de director, no sabemos si están preparados, ya están los hermanos trabajando. Pues hay uno que a lo mejor pinta para ser el líder, pero a lo mejor no tiene el reconocimiento de los demás, etcétera. Entonces, es complicado, porque pues se da en forma repentina, ¿no? Y curiosamente, cuando nos hemos encontrado algunos de nuestros clientes que tienen algún accidente, una enfermedad, siempre dicen, fíjate, y ya estaba pensando en eso. No, bueno, esto es de hoy. Si ya tienes una empresa consolidada, es de hoy. Hay que hacer nuestro plan de sucesión hoy y hay que ver si tenemos a quién depositar ese liderazgo, a quién transmitir esa propiedad que pueda dar continuidad a la empresa. Y si no, bueno, muchos asesores de empresas familiares lo que optan es al no haber llevado un buen plan de sucesión, recomendar vender la empresa, ¿no? Que creo que es lo que menos quisiera un fundador, pero pues si no hay un buen plan de sucesión, no hay en quién dar el liderazgo, depositar el liderazgo y la propiedad de una forma efectiva, pues claro que recomiendan vender la empresa y mejor repartir el dinero. La otra es la prometida. Esta inclusive la disfrutan muchos cuando la platico porque es aquel director que siempre está diciendo que ya se va a retirar, ¿no? Ya me voy a retirar. Y este año sí me voy a retirar. Y les dice, ahora sí, me retiro este año y lo dice en la cena de Navidad o en la cena del Año Nuevo. Y señores, el año que viene es mi último año de trabajo y ahora sí me voy a retirar. Vamos preparándonos, anuncia con bombo y platillo, etcétera. Pero llega el año siguiente, nadie vio esos comentarios, nadie vio ni la mínima intención de que se retirara. Y bueno, pues ya cuando nos invitan a la cena de fin de año, del siguiente año, todos esperanzados en que ahora sí, pues se va a salir, no sabemos cómo va a ser la cosa, pero se va a salir y vuelve la misma idea, ¿no? No, bueno, es que ahora sí les digo, este año no se pudo, pero el año que entra voy a retirar y nomás la prometen y no se salen. ¿Qué pasa? Hay frustración por parte de los hijos e hijas que están llevando la operación de la empresa, se desesperan, algunos inclusive llegan a salirse de la empresa porque no hay claridad y bueno, pues es una sucesión que nunca llega. Y la otra es la boomerang, que sí llega, cuando el líder trae algún plan exitoso de negocio o se va a ir a un catamarán 8 meses y demás, y la mejor forma de decirle, señores, ahora sí ya me retiro y me voy, ¿sí? Se va, pero la cuestión es que cuando regresa, si no estaba preparado, reaparece en la empresa para sorpresa de todos y empieza otra vez a dar instrucciones, a tomar decisiones e inclusive a cambiar algunas de las decisiones e iniciativas que se tomaron en su ausencia, ¿no? Y vuelve a tomar el control.
Nuevamente, esto es un atentado contra la sucesión y es un obstáculo. La gradual, que es la que más recomendamos, pues ese es donde el líder cede gradualmente más y más las responsabilidades al sucesor. Y al cabo de unos años, la transición ha ocurrido, inclusive ha sido imperceptible. Llega el momento en que el líder anterior, ante el líder actual, pues ya prácticamente al interior de la organización, de la empresa, ya es reconocido moralmente, es acogido, es recibido, pero ya todo se dirige con el siguiente liderazgo, ¿no? Y esto puede durar desde 8 hasta 15 años, o 6 o 5, cuando muy rápido, pero es ese periodo de transición dentro del plan de sucesión que debe de darse trabajando conjuntamente, ¿sí? El que va a ser sucedido con el sucesor, pasando esos principios, esos valores, esas tradiciones de la empresa, ese feeling del negocio, ese conocimiento que ha adquirido a través de la experiencia. Y entonces puede ser que ya cuando el señor salga, la organización lo más seguro es que no se va a estresar, todo va a seguir para bien y cambiará un poco el rumbo con las nuevas generaciones en la forma en que tomen sus decisiones, pero estará asegurado. Alguna vez me decía un empresario: oye, Ernesto, es que no es posible, esto no está tan fácil, yo me tengo que salir. Y le bueno, usted ya tiene garantizado su seguridad financiera. Y dice: claro, no tengo problema por ese lado, hombre, eso no es problema. Le digo: entonces ya déjele el control a su hijo, ya llevan 12 años trabajando juntos, yo creo. Pero es que hay cosas que todavía no aprende, hay cosas que le veo que le faltan, ¿no? Le, pues, le va a ver toda la vida, ¿no? Que le falte. Inclusive a veces a los hijos, uno a las hijas las ve siempre chicos o chicas toda la vida, aunque uno esté grande y ellos ya están maduros y trabajando, a veces los quiere ver unos chicos, ¿no? Y le decía, en plan de que se animara, le digo: mira, cuando tú ponle la fecha, y el momento que pongas la fecha, comunícala, cúmplela, y vas a ver la gran sorpresa que te vas a llevar con tu hijo. Me dice: ¿tú crees? Sí, yo creo que sí. De que te vas a llevar la sorpresa, te vas a llevar. Y te voy a decir por qué. Porque o va a ser mucho mejor que tú cuando tú no estés, y todo va a ir para bien, o porque va a fracasar y va a cerrar el negocio y se acabó. Pero esa ya no es tu historia. Tú ya estás blindado económicamente, tú ya estás en una edad de 75 años, 76, ya no es tu historia. Tú ya tienes lo tuyo, ya hiciste, cumpliste con lo tuyo. Ahora de él tiene que tomar la responsabilidad. Entonces, de que te va a sorprender, te va a sorprender. Y por último, bueno, lamentablemente a veces tenemos la necesidad de tener un director general que es un enlace entre, pues ahora hay empresas muy importantes, con directores muy jóvenes, emprendedores muy jóvenes, y que a veces han perdido la vida, y los hijos pues son todos menores de edad y ni siquiera todavía alguno en estudios universitarios, y necesitamos de un tercero que nos permita llevar la empresa un tiempo mientras los hijos crecen y vemos si hay posibilidades de que tengan la manera de integrarse dentro de la empresa. Ahora déjenme platicarles estas dos, son 3 láminas que las voy a exponer en una forma más rápida, las segundas 2 láminas, pero esta primera va a ser un poco más lenta. Vamos a hablar de lo normal. ¿Cómo empieza un negocio? Pues con el sueño de una persona que inicia queriendo ganar más, independizándose, buscando un producto, creando un producto, contratando una distribución, pero todo con la idea de pues, progresar, salir adelante, ganar dinero y sacar adelante a mi familia, etcétera, ¿no? Entonces, el emprendedor, una empresa familiar, pues, tiene grandes ventajas. La verdad es que tenemos muchas ventajas como empresa familiar, y entre esas las voy a enumerar para que ustedes las tengan en conocimiento, que están en su lámina y la tendrán después el material en su poder. La primera es que hay un liderazgo estable y confiable, ¿sí? Hay una autoridad, hay quien toma decisiones, hay un liderazgo estable y confiable. Uno solo, posiblemente, a veces los hermanos, hay hermanos, pero vamos a hablar del fundador. Luego, pues no hay conflictos, porque pues no me pongan, bueno, a menos que me enoje conmigo mismo, pero no hay conflictos. Las decisiones son rápidas, no son burocráticas como otras instituciones que tienen que pasar por el consejo, por eso, por la aprobación y validarla y demás. Aquí rápido, en una sentada podemos tomar una decisión. El crecimiento se empieza a dar en forma también rápida, porque también tratamos de no sacarle el dinero, y entonces nos permite reinvertir y tratar de tener buenos rendimientos. Y la empresa se capitaliza adecuadamente y tienen normalmente una buena liquidez, diríamos, ¿no? No quiere decir que no sean pasivos, pero una buena liquidez. Prevalece el interés por el negocio, el amor por el negocio, la pasión por el negocio del que emprendiste. Y desde luego, pues tienes un conocimiento profundo de tus productos, de tu servicio, de tu mercado, de tu competencia, etcétera. Además, ese conocimiento te permite generar una lealtad de clientes, empleados y proveedores, ¿no? Empresas que tenemos empleados de hace 35, 40 años trabajando con nosotros, y clientes
de 30, 35, 40 años trabajando con nosotros, grandes proveedores, etcétera. Sin embargo, como emprendedores a veces nos fallan ciertas cosas. A veces el crecimiento es descontrolado, nos aventamos y pues si nos funciona y nos cae el dinero y vamos generando dinero y oportunidades las vamos tomando y crecemos de una forma descontrolada en ocasiones. Hay carencia de buenos sistemas administrativos, por lo tanto, pues los recursos no se manejan de la mejor manera, somos un poco ineficientes, improvisamos, no planeamos, a veces no hay presupuestos, no hay pronósticos, no hay una planeación estratégica. Tenemos aumento de personas sin perfil definido, es decir, cuántos pudieran haber empezado un negocio y claro, no quiere decir que no se le dé oportunidades a los empleados, pero a lo mejor empezamos con una persona que fue nuestro chofer y nos ayudó y bastante bien, luego le dimos la oportunidad en ventas y después lo queremos poner de director de ventas, cuando ya ese puesto le va a quedar corto si no lo capacitamos, si no lo preparamos, ¿sí? Pero le tenemos confianza y es leal y demás y les queremos dar la oportunidad, entonces ya se complica un poco. Crecemos y sustentamos todas las ventas. Mientras las ventas den para cubrir nuestras ineficiencias, pues nos sentimos tranquilos. Si viene otra venta y a lo mejor tenemos fuguitas, errores y demás, pero hay ventas y hay dinero, entonces no hay problema. El director es el todólogo, como ya lo vimos, liderazgo y autoridad, concentra todo el poder y no cuenta con un gobierno corporativo. Entonces, esta es la primera fase de una empresa. En términos generales, es la primera fase. Si nosotros nos vamos a la segunda fase, en donde la empresa queda en una siguiente generación, ya sea hermanos o primos, y no nos ponemos de acuerdo y no ponemos las reglas, los límites y no vimos el protocolo, una serie de cosas, tenemos unas amenazas, las ventajas que teníamos inicialmente aquí, las primeras, del verde, pues las convertimos en desventajas. Es decir, cuando ya los hermanos quedan al frente de la empresa, a veces no existe una autoridad porque no se ponen de acuerdo. Eso nos pasó en esta empresa alguna vez, en la propia. Y el liderazgo no está definido y el personal no sabe a quién seguir. Unos siguen a uno y otros siguen a otro. Se hacen presentes los conflictos. Las decisiones ya no son rápidas, tenemos que consensarlas y a veces como hay conflicto, pues no hay ni manera de sentarnos. La empresa empieza a sufrir un estancamiento, a lo mejor una baja rentabilidad, y además pues, somos dos que queremos vivir al nivel de vida que vivía el padre o el líder y queremos nuestro buen sueldo y demás, entonces le empezamos a demandar mayores recursos a la empresa, baja la liquidez, nos podemos descapitalizar, ya no es tanto el interés de la empresa como tal, sino es un interés personal, cuando no tenemos esa pasión por el negocio, sino que mi papá me la dejó y también es mía y yo quiero mi dinero, y menos conocemos a fondo los productos y los servicios, perdón, y el mercado en el que estamos. O sea, a lo mejor no nos dio oportunidad de conocerlo o no nos lo inculcaron, por eso es importante generar esos acuerdos familiares para que se capacite el miembro de la familia. Y por último, pues también los empleados empiezan a perder esa lealtad si no los tomamos en cuenta, los clientes empiezan a ir y los proveedores, pues no se diga, ¿no? Si les quedamos mal ante la falta de liquidez. Esto es uno de los que en lo personal yo detecto como los grandes errores de la sucesión en las empresas familiares, que nuestras ventajas las convertimos en desventajas. Si ya traíamos algunas amenazas que están las la parte de abajo, en el lado derecho, pues ahora imagínense con todas las demás desventajas de conflicto, falta de liderazgo, etcétera, falta de autoridad, etcétera, ¿no? Eso vamos a tener una sucesión fallida y casi se los puedo asegurar. Por otro lado, si esas desventajas, si esas ventajas iniciales prevalecen, si nos ponemos de acuerdo los hermanos o los primos, si tenemos ese liderazgo reconocido en alguno de ellos para que lleve al frente de la empresa, si es confiable, si tomamos las decisiones igual de rápido en familia, nos sentamos, nos ponemos de acuerdo, etcétera, si somos cautos con el manejo del dinero, si prevalece el interés de los negocios, si conocemos a profundidad nuestro negocio y además respetamos y promovemos esa lealtad de clientes, empleados y proveedores, pues lógicamente lo que nos faltaría es que las desventajas que teníamos inicialmente empiecen a convertirse en ventajas. Es decir, superar que es cuando muchos hacemos nuestros procesos, procedimientos, manuales de procesos, procedimientos, mejorar nuestra administración, ya no improvisar, ya no es puro feeling, hay que planear, hay que hacer presupuestos, pronósticos, contratar personas con el perfil adecuado en el puesto adecuado, etcétera, seguir creciendo la empresa, pero ya con una estructura organizacional y no nomás porque vendemos ya ahí se cubren todos los errores, y ya entender que ya no hay un todólogo, sino que la empresa va a tener que ser transparente, rendir información sobre sus operaciones, sobre su situación financiera, y se van a tener que tomar decisiones en los socios, en la familia. Esto también adicional a transmitir principios y valores, y por tanto,
y llegamos a nuestro tema principal también, o volvemos al tema principal de que se debe realizar un plan de sucesión para que esto se dé y contar con un gobierno corporativo. Ahí es donde le damos entrada al gobierno corporativo. ¿Por qué? Porque normalmente la primera etapa de las empresas familiares inician cuando tenemos a un fundador solo. Es esa etapa donde pues, él empieza, a veces tiene las ventas arriba, a veces tiene ahí tiene una curva hacia abajo, luego empieza a crecer. Pero normalmente se ha detectado que el crecimiento importante se da en la etapa en que el fundador y los hijos ya están trabajando, si es que se integraron a la empresa, ya están trabajando. Ahí es donde la empresa llega a crecer en una forma más rápida y se consolida. Por lo tanto, en esa etapa ya empezamos una etapa de sucesión. En esa etapa ya debe de empezar a haber acuerdos familiares de todo, de quién entra a trabajar, quién no, las vacaciones, las prestaciones, las remuneraciones, si pueden hacer negocios por fuera, si no pueden hacer negocios por fuera, código de ética, qué pasa si desvías el dinero, qué pasa si sacas información, qué pasa si, etcétera. Entonces, eso es importante cuando la empresa está consolidada. Yo digo, hoy me dicen, es que cuando está consolidada la empresa, bueno, es difícil decir el punto en donde está consolidada, pero yo sí les puedo decir que cuando ustedes se van de la empresa y bajan la cortina y al día siguiente abren la cortina y empieza así, no, ojalá y fuera como eso, pero como las maquinitas de Las Vegas, clink, 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 sonando la caja registradora y las ventas ya caen y las llamadas ya caen y los pedidos ya caen, esa empresa ya está consolidada. Hay que seguir ahora por buscar la innovación y todavía proyectarla más adelante. Entonces, ya tenemos un mercado, ya tenemos clientes, ya tenemos una estructura, debe haber acuerdos familiares, entra ese proceso de sucesión de trabajar juntos, fundador e hijos, y entonces, para las siguientes generaciones, ya hijos y nietos, que estamos hablando de consorcio de primos, o sociedad de hermanos y consorcio de primos, es obligatorio, creo yo, o mandatorio tener un gobierno corporativo. Es decir, un gobierno en donde ya no nomás estamos la familia, sino también habrá consejeros externos que nos permitan tener otro punto de vista, que nos ayuden a tomar las decisiones y entonces sí tener una empresa, ahorita diríamos, institucionalizada, aunque me gustaría pues explicar ese concepto como tal. Esto sí nos permite que la empresa continúe a través del tiempo. Las empresas más antiguas a nivel mundial son familiares. Las empresas más longevas son familiares, pero han tenido la oportunidad de tener sus acuerdos familiares y se han dado la oportunidad de contar con un gobierno corporativo. ¿Qué es un gobierno corporativo? Cambiando ahora al tema de gobierno corporativo. Bueno, a ver, se oye muy rimbombante y hay un código de mejores prácticas emitido por las cámaras. Hay un código de mejores prácticas que manejan todos los despachos grandes, etcétera, que debe de ser un consejo de administración, un gobierno corporativo. A ver, el gobierno corporativo está representado principalmente por el consejo de administración dentro de una empresa. Todos tenemos un consejo de administración, al menos en una escritura. A lo mejor nunca le hicimos caso, pero ahí está en una escritura. Pero ese consejo de administración es el órgano máximo de representación legal de la empresa, ¿sí? Para que sea más sencillo, el día que exista un problema fiscal, el día que exista un fraude, el primero que debe responder es el presidente del Consejo de Administración. Hace mucho, cuando hubo casos de cárcel en la cuestión fiscal muy de conocimiento público, pues el presidente del consejo era el que detenían y lo encarcelaban, ¿sí? Es el máximo órgano de representación legal. Por lo tanto, es increíble que muchas empresas tengan un consejo de administración, una escritura, y no saben a veces ni quién es el presidente. O a veces el fundador se pone de presidente y ya tiene 75 años, ya no opera el negocio y él sigue ahí como presidente en la escritura. No, y no hay nada práctico. Esto no es de papel, hay que hacerlo real. El consejo de administración que esté aprobado en la escritura, en los estatutos, o bien hacer una asamblea para poner el nuevo consejo de administración, ese es el órgano legal de la empresa. Ahora bien, tiene a su cargo pues la operación de la empresa, los resultados y representar y cuidar los intereses de los accionistas. ¿Pero qué es? O sea, ¿qué es? Oye, pues ¿es una junta o qué es? Bueno, miren, institucionalizar una empresa, yo les digo en los foros, oye, ¿qué es institucionalización? No, pues tener procedimientos y tener procesos. ¿Qué es institucionalización? No, pues que tener un gobierno corporativo, tener un consejo. Institucionalización es tomar decisiones, eso es tomar decisiones en consenso, en mayoría, por unanimidad. Institucionalizar una empresa es tomar decisiones en consenso. Entonces, cuando hay un fundador y único dueño, no está institucionalizada, porque no toma decisiones con nadie más, él solo las toma. Por eso el paso es difícil. Al pasar a la siguiente generación, la empresa se debe de institucionalizar porque debe aprender a tomar decisiones con los demás socios
o con los demás consejeros. Eso es institucionalizar. Si lo vemos en un país, bueno, si ustedes díganme si un país comunista es institucional, pues no, hay un dictador y es como la primera etapa de la empresa familiar. Ahí hay uno que decide todo, que tiene la autoridad, que tiene el poder, que tiene todo. ¿Sí? Entonces, en los países democráticos, ahí sí hay instituciones que toman las decisiones, o personas, o parlamentos, o congresos que toman las decisiones, ¿no? Que ya ahí también hay que dudar hoy en día en muchas de las situaciones cómo funcionan esos órganos. Pero eso es institucionalizar, llevar a nuestra empresa a tomar decisiones, ¿sí? Desde luego informado, con conocimiento, etcétera, para poder institucionalizarla tenemos que darle entrada a las ideas, a las opiniones, a los argumentos para poder tomar una decisión. Ahora, ¿cuáles son las decisiones más importantes que debemos de tomar en un consejo? Pues la primera, una toma de decisiones transparentes. Es decir, que la decisión sea transparente. Y aquí les voy a tratar de dar un caso en uno o dos ejemplos, pero a tratar de dar un caso del por qué sí es importante tomar decisiones y además no nomás tomar decisiones, votarlas y dejarlas en un acta. Mire, antes de que entrara Trump a la presidencia de la República, a la presidencia de Estados Unidos, muchos empresarios se pusieron nerviosos con el tipo de cambio. Me invitaron a formar parte, nada más como observador, de un consejo de administración en un gobierno corporativo de una industria X. Y entonces, 3, 4 hermanos en el consejo, más 2 consejeros externos. Y entonces llega una persona, un miembro de la familia, que es el que se encarga de las finanzas, y dice, oigan, yo creo que el dólar se va a ir posiblemente a 25, a 24, y si entra Trump, el Tratado de Libre Comercio y la renegociación, etcétera. Yo creo que hay que contratar forwards, hay que contratar coberturas cambiarias, porque debemos mucho en dólares y va a ser importante y todo. Y los demás consejeros y hermanos, no, pues sí, sería bueno, sí es que se va a poner difícil. Inclusive, como muchas juntas, se desvía la atención, sí, es que Trump ya viste lo que dijo y los va a deportar a los inmigrantes, a los ilegales, y que quiere esto y que a México, y se desvía la plática, ¿no? Y luego ya vuelven al punto, oye, pues es que yo creo que sí. ¿Y cuánto debemos? No, pues tantos millones de dólares. Ok, pues sí sería bueno, ¿no? Pues sí, pero bueno, pues hay que ver, porque tú crees que gane y punto tal. Al final se acaba la junta, ¿no? Y se van. Pasados 2 consejos más, o sea, 6 meses, que ellos sesionaban trimestralmente, llegan y a la hora de ver la información financiera, cuando el dólar efectivamente subió tantito y luego se fue hasta 18, 17 otra vez, estando en 21, 22, al ver los resultados, ven las pérdidas, diría millonarias, porque si eran millones de pesos, millones de dólares que iban a proteger, millones de pesos, ver las pérdidas millonarias. Entonces un hermano dice, oye, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué perdimos? No, bueno, pues fueron los forward, las coberturas cambiarias que contratamos. ¿Pero por qué las contrataste? ¿Sí? El tono, ¿por qué las contrataste? No, bueno, es que aquí lo vimos. No, bueno, lo comentamos, dice el otro, ¿no? Lo comentamos. Y otro de los hermanos, sí, pero pues ya ni nos dijiste nada. No, bueno, pues yo lo di por un hecho, etcétera. Ah, bueno, eso es una mala junta de consejo. Cuando uno va a proponer algo, hay que ser corresponsables. Ahí ya querían hacerse un lado de la responsabilidad de las pérdidas que se generaron, y sobre todo muchas veces por los ojos del papá, ¿no? Hay que votar. Oigan, señores, aquí estamos, somos 4. ¿Quién quiere que contratemos las coberturas? Pues 3 dicen que sí, uno dice que no. Pues es sí, y en la acta se dice sí y no, y el otro dice que no. Y aunque el otro dijo que no, si hay pérdidas, les dije, no, ya no les dije, porque la decisión es una sola. Pero hay que votarlas, hay que dejar la evidencia, porque si no vamos a entrar en conflicto dentro de la empresa, porque no sabemos tomar decisiones. Bueno, otro aspecto que ve el Consejo de Administración o Gobierno Corporativo es la revelación de información confiable oportuna. Tenemos que tener todos los sistemas necesarios y abogar un consejo para que la información que recibamos, los estados financieros, sean reales, sean confiables. Muchas veces aquí, oye, pero es que hay ciertas situaciones que no se pueden poner y demás, pues hay que ver cómo se van a informar, ¿no? Ya veremos si hay algunas otras situaciones que se tienen que informar y cómo informarlas, pero tiene que haber información. La rendición de cuentas. Tenemos que mostrar los números para efectos de también saber en qué se invirtió, cómo se gastó, para darle cuentas a los accionistas. Proteger los intereses de todos los accionistas y darles un trato igualitario. Aunque tengas el 1% de las acciones, son tus acciones y debes de conocer de ese 1% cómo va la empresa. Si vamos ganando, vamos perdiendo y cuáles son los planes. La ética corporativa. Muchas empresas no tenemos ese código de ética, donde pues muchas veces hay hasta los mismos familiares o las mismas personas trabajan en la empresa, están haciendo negocios por fuera con la propia empresa
Entonces, hay que ver un código de ética donde veamos qué sí se puede o qué se permite y qué no se permite. Tener una visión estratégica de la empresa hacia futuro, hacia dónde vamos, ¿sí? Porque para eso tenemos un consejo de administración, tiene que darle valor a la empresa. Entonces hay que hacer una planeación estratégica, sencilla si quieren, oigan, el próximo año hacia dónde vamos, nos expandimos, cambiamos de producto, cambiamos líneas de producción, aumentamos producción, bajamos producción, aumentamos sucursales, algo que nos lleve a tener una mayor transparencia, pero una mayor idea de hacia dónde vamos. Control de riesgos de todo tipo, ahorita los vamos a platicar, y pues vigilar la sociedad. En general, a nosotros nos gusta que el consejo tenga por lo menos el objetivo de darle mayor valor a la empresa, como lo vienen en sus láminas, seguridad jurídica a la empresa, seguridad fiscal y laboral, y mejorar el control de riesgos de la empresa. Ahorita los voy a explicar un poco más. ¿Por qué un poco más? Digo, porque yo propongo, para empezar un gobierno corporativo, en tener por lo menos 3 aspectos cubiertos. Uno, en las juntas de consejo. Uno, la información financiera. 2, cumplimiento regulatorio. Y 3, planeación estratégica. ¿Qué quiere decir? Información financiera es cómo estamos hoy. ¿Cómo está nuestro balance? ¿Cómo está nuestro patrimonio? ¿Hemos ganado o hemos perdido? A veces nos metemos en tantos problemas del pasado y es que si hubiéramos hecho, si dijimos, es que si hubieras cambiado, si hubiéramos comprado coberturas cambiarias, si hubiéramos hecho una modificación del producto, hubiéramos vendido más, eso ya es el pasado. Ya no lo vamos a cambiar, ya no hay remedio. Lo que ahí está la información. El pasado nos sirve para aprender y tomar experiencia para nuestras acciones futuras, para la planeación estratégica. Entonces, si hay que analizar en un estado de cuenta cuando ustedes invierten en el banco. Bueno, pues a ver, tengo que ver si gané intereses o no gané, o si metí en acciones, si gané o perdí. Pero si perdiste, ya no tiene caso decir, hijo, no hubiera comprado esa acción, hijo, lo hubiera vendido cuando estaba en tal precio. Y no, eso ya no sirve de nada, ni nos lo vengamos a traer a la mente. Ya perdiste. Ahora, ¿qué vas a hacer de aquí para adelante? Pero sí sabes, tienes que saber que perdiste y tienes tu estado de cuenta. Así son los estados financieros en las empresas. Cumplimiento regulatorio es una parte importante, que es todo aquello que nos genera un riesgo en la empresa lo tenemos que tener controlado. Entonces tenemos que tener los estados financieros siempre. Saber que nuestra empresa cumple con todas las situaciones fiscales habidas y por haber, ante el SAT, ante el IMSS, ante el Infonavit, ante los gobiernos estatales, ¿sí? Para no tener contingencias. Si hay alguna auditoría, debemos de saber que se está llevando a cabo una auditoría en nuestra empresa y cómo va el avance de la auditoría y qué está pasando. No podemos cerrar los ojos ante eso. Si hay multas, si hay recargos, bueno, pues ya lo veremos. Por otro lado, también tenemos que tener todos nuestros permisos, nuestras patentes, nuestras marcas registradas, vigentes, nuestras licencias de operación. No es posible que una empresa le cancelen por no tener una licencia de operación y se le olvidó sacarla, ya sea en la alcaldía o en el gobierno municipal. Ahí se nos olvidó y nos cancela y no podemos trabajar. Todo lo que genera un riesgo, hay que tener nuestras pólizas de seguro, asegurar bien nuestros inmuebles, nuestro personal, nuestras flotas de vehículos, nuestros contenidos y inventarios. Hay que saber si tenemos demandas laborales o no tenemos demandas laborales. Yo he visto cómo hay empresas que se vienen a menos por demandas laborales que le ganan los empleados y que se van a millones de pesos. No nos lo podemos permitir, tenemos que atender las demandas laborales. Si tenemos demandas mercantiles de clientes en Profeco, etcétera. A ver, cosas que pongan en riesgo la operación de la empresa tienen que estar en el consejo, porque ahí ellos están cuidando los intereses de los accionistas. Y por último, la planeación estratégica que nos lleva a ver por dónde le vamos a dar más valor a la empresa, en crecimiento, en cambio de productos, en cambio de líneas de producción, en mayor tecnología, pero cómo le vamos a dar mayor valor agregado a nuestra empresa a través de cobertura de mercado, etcétera. Esos son los temas que genera un gobierno corporativo. Y déjenme decirles, ¿quién lo puede integrar? Pues el dueño, desde luego, porque trae todo el conocimiento del negocio, el consejero relacionado, que son los que miembros de la familia o personas que trabajan en la empresa, pero que hay que subir al consejo porque la conocen, y los consejeros externos, que no deben de ser ni accionistas ni deben de operar dentro de la empresa, inclusive tratar de no tener una relación con los empresarios. El consejo no es rodearse de fans, no es de rodearse de fans que vengan a aplaudirnos y a darnos palmaditas en la espalda, no. Necesitamos personas profesionales, empresarios, financieros, contadores, abogados, depende de lo que se necesite en la etapa de la empresa. ¿Por qué? Porque la riqueza viene de ser retado, de ser desafiado, no viene de ser aplaudido. No se sientan bien cuando le estén diciendo, ay, qué bien, qué bien. No, dime en dónde estoy mal para poder progresar, ¿no? Por otro lado, ¿cuándo conviene iniciarlo? Siempre nos preguntan, ¿no? ¿Y cuándo conviene iniciarlo? Pues ya, o sea, depende de muchos factores y circunstancias, pero yo creo que la conclusión sería, cuando el tamaño de la empresa o su complejidad
ya no puede ser controlada por un fundador, por el director general o vigilada por el dueño, cuando ya se le empieza a salir de control, cuando ya empieza a ver una serie de cosas, ahí creo que es un buen momento para meter un consejo de admisión, un gobierno corporativo. Hay que hacerlo, porque si no, cuanto antes mejor, pero si no, si nos tardamos, nos podemos venir abajo y ya será muy tarde. Y ahí es donde van los errores del consejo de administración, ¿no? Que lo quieren poner los dueños en el momento en que ya la empresa ya tiene un gran boquete, donde ya se fueron las utilidades, donde ya nomás tenemos pérdidas, y entonces sí ya quiere organizarlo y quiere rescatarla porque este negocio era muy rentable, o porque se quedó ya rezagado en tecnología, a lo mejor en mercadotecnia, lo que sea, y ahí ya quiere poner un consejo de administración. Ahí ya vamos tarde. Igual cuando el fundador quiere salirse y quiere poner un consejo de administración para que supervise a sus hijos, ¿no? Y él estar como presidente del consejo y querer mandar. Entonces, pues no es el objetivo. El objetivo del consejo no es que tú vengas a través del consejo a querer volver a controlar la empresa o a cuidar a ver qué hacen tus hijos. No, es a darle valor agregado a tus hijos, a retar, a desafiar. A hijos e hijas, siempre, bueno, para mí es lo mismo, hijos e hijas, pues, a desafiarlos, a retarlos, a buscar que ellos le den mejor valor a la empresa. Y por último, pues bueno, a veces cuando se enferman, cuando tienen una enfermedad catastrófica, una enfermedad ya incurable, ya quieren hacer su consejo de administración para transmitir el patrimonio. Pero pues lamentablemente vamos tarde y con muchos errores. ¿Qué beneficios podríamos tener entonces? Pues administrar en forma ordenada y transparente la empresa de cara a los accionistas, tener mejores estrategias, tener mayor control del cumplimiento regulatorio, todo lo que hablamos, riesgos, y pues desde luego que una empresa que trabaja de esta forma, institucionalizada, genera confianza y seguridad, tanto para la familia, miembros de la familia, como accionistas, empleados, proveedores, clientes y bancos. En general, una empresa es mucho mejor vista cuando tenemos esa confianza. Inclusive, hoy por hoy muchas empresas transnacionales que tienen distribuidores en México les piden que por favor entreguen un plan o un protocolo familiar, perdón, un plan de sucesión familiar y un plan de gobierno corporativo. Porque imagínense ustedes que una empresa, no sé, X, John Deere, de una distribución en Jalisco y domine el mercado y no dejan entrar a la competencia. Pero el único que tiene el conocimiento de esa distribuidora es el dueño y él tiene sus vendedores y maneja muy bien y el día que se muere quedan 5 socios y se andan queriendo repartir el negocio y dividir las sucursales y demás. ¿Quién sale afectado? Pues sale afectado ese negocio, pero también sale afectado el fabricante que tiene ese distribuidor, porque si se nos viene abajo se va a meter la competencia. Entonces ya ahora algunos están pidiendo que tengamos esos planes de sucesión y también el plan para implementar el gobierno corporativo. ¿Qué argumenta un empresario para no poner un gobierno corporativo? Pues primero no quiere perder la autoridad. Dice que va a perder el control, el poder y no le gusta. No les gusta que le lleven la contraria, que le digan que no, que pues no les es cómodo pues tener quien le esté diciendo que no están de acuerdo. No tiene sentido, dice que para qué tiene que rendir cuentas a terceros si el dinero es para la familia y siempre lo he hecho así, que es una pérdida de tiempo, que los costos son innecesarios, que es una carga económica que no puede sufragar la empresa, que no quiere abrir su información financiera a terceros, porque a lo mejor hasta pecadillos tiene, que no desea más opiniones, porque además él nació con la empresa, él la creció, él la tiene, es mi negocio, quién sabe más que yo, ¿no? Y yo diría, por desconocimiento de su gran utilidad y por no poder separar la parte familiar de la empresa. No se pueden separar. Entonces, pues son argumentos que no valen, creo, no están centrados en una forma correcta. Por tal motivo, déjenme decirles las dos conclusiones y una última en términos generales. La del gobierno corporativo. Yo creo que es cada vez más necesario en nuestras empresas familiares, no como un tema de cumplimiento legal de escritura y que esté puesto, sino de voluntad para contar con mejores estrategias de nuestro negocio, crecer y sobrevivir a las siguientes generaciones y ser una empresa longeva, exitosa y que nos dé recursos a todos. Mi lema principal es ningún éxito empresarial justifica un fracaso en la familia. Toda empresa tenemos que buscar, ¿sí? La armonía en la familia, el éxito de la empresa y la prosperidad de los accionistas. Tiene que haber dinero también a los accionistas. No nomás es familia armoniosa sin dinero. No, 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 no. Hay que buscar los tres objetivos. El plan de sucesión lamentablemente continúa en unos niveles
pues muy debajo de las prácticas aceptables. Nadie lo quiere hacer por no querer pasar el poder a lo mejor, pero el nivel de planes de sucesión, les puedo decir que prácticamente encuentro en 5 o 7% de las empresas los que tienen un plan de sucesión. Te dicen que lo han pensado, te dicen que sí, pero no lo tienen. Y yo me pongo a pensar, si al inicio tuvimos, o sea, cuando ustedes emprendieron un negocio, cuando ustedes se independizaron de una empresa para poner su propio negocio, cuando ustedes con un pequeño capital iniciaron con esa idea de tener un propio negocio, en ese entonces tomaron todos los riesgos en la empresa y no tuvieron miedo. Seguramente pero tuvieron miedo seguramente a emprender, a que si me va mal, a si pierdo mi capital, sí tuvieron miedo, porque tomaban muchos riesgos en la empresa, no lo dudo. O sea, si no funciona, ya me salí, ya renuncié de la empresa y ahora si mi negocio no funciona o si me prestaron y no logro pagar, etcétera. Hombre, empezabas con miedo, pero tomaste los riesgos, hiciste una empresa, la creciste, la consolidaste con un sacrificio y ahora yo no entiendo por qué no te da miedo, ¿sí? Lo contrario, ¿por qué no te da miedo saber que no hay un plan de sucesión dentro de tu empresa, que no cuentas posiblemente, no lo sé, muchos lo tendrán, preparados a tus sucesores, que no cuentas con un consejo de administración que les permita a los sucesores darle mayor valor a la empresa? Yo creo que vale la pena pensarlo dos veces, ¿no? A mí sí me daría miedo no tener un plan de sucesión, no tener a la siguiente generación preparada y no tener un consejo de administración. Tan es así que ahora el Código de Mejores Prácticas Corporativas en los últimos años incorporó, nada más voy a leerlo, lo de las letras rojas, ¿sí? Una idea más, porque dice que tenemos que tener gobierno corporativo, que tenemos que ser estratégicos, elaborar presupuestos, una serie de cosas para que se cumplan las mejores prácticas. Pero también puso esta mención, el énfasis en la conveniencia de tener un plan formal de sucesión. Es decir, ellos han visto cómo empresas no pueden seguir adelante por no tener un plan formal de sucesión. Entonces, yo creo que hay que perderle el miedo, hay que hacer nuestros planes de sucesión, no van a ser perfectos, pero sí perfectibles y nos va a ir mejor de lo que esperamos, desde luego, y hay que perder el miedo a tener un consejo de administración, un gobierno corporativo, a tener consejeros externos y a buscar darle mayor valor a nuestra empresa. Lo que sí estoy seguro, y perdón que lo diga, porque sé que a algunas personas les ha molestado cuando yo hablo de esto, es de que la sucesión se va a dar porque se va a dar, porque nadie somos eternos y nos vamos a morir. ¿No es mejor tomar con calma las cosas, no precipitadas y planearlas y dejarlas en orden? Lo agradecerá a su familia y ustedes podrán tener menos incertidumbre, mayor paz y vivir más tranquilos. Muchas gracias por la atención y bueno, yo quedo a la orden por si hay alguna sesión de preguntas y respuestas, con mucho gusto, Jorge. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, me presento con ustedes para los que tal vez no me conocen. Jorge Paniagua. Soy fundador de Trending Business Advisors y hoy tenemos la fortuna de tener a Ernesto con nosotros en este webinar. Tuve la fortuna de conocer a Ernesto hace algunos meses en su festejo del 70 aniversario del Orsa. Tuve también la fortuna de que un buen amigo, tanto de Ernesto como nosotros, Max González, nos invitó a esta fiesta y ahí fue donde tuve oportunidad de conocer a Ernesto y aparte de su familia. Y como ustedes podrán ver, pues hasta la piel se me pone chinita, ¿no? Después de cuántas empresas en las que uno puede estar trabajando, puede ser asesor, llegar a una tercera generación. Si no me recuerdo, Ernesto, fueron 70 años tu festejo, ¿cierto? Así es, afirmativo, Jorge. 70 años y entiendo que es una tercera generación actualmente, ¿no? Así es la que está al mando. Y hasta, digo, no me lo tomes a mal, pero hasta me da gusto decir qué orgullo, ¿no? Como mexicano, poder conocer una empresa en la cual pueda llegar a esa etapa, a esa edad, ¿no? Esa etapa. ¿Cuántas empresas vemos de ese nivel, no, Ernesto? Sí, pocas realmente, lamentablemente, en la tercera generación llegan nada más 3 de cada 10, pero ya no logran pasar y queda una de cada 10. Sí, está tremendo. Entonces, por esta razón, nosotros invitamos a Ernesto a dar esta charla con nosotros. La verdad, súper útil, Ernesto. Tenemos algunas preguntas
A la orden. Inclusive una Eh, disculpa por hablar tan rápido, pero si no, no nos no, alcanza el no, no, tiempo. no, Voy a dar no. la mayor información posible. Te agradecemos muchísimo. El tema estuvo súper interesante. No sé si te diste cuenta, pero todos estábamos enmudecidos de que, pues, son muchas cosas en las cuales uno debería de poner atención, ¿no? Así Eh, es. y ahorita vamos platicando ellas. Sí. Dice Ricardo Pérez, ¿es bueno tener dentro de consejo de administración al socio mayoritario como presidente del consejo? ¿O hasta qué punto es bueno que se encuentre dentro del consejo al socio mayoritario o parte de los socios dentro del consejo de administración? Sí, totalmente. A ver, los socios son consejeros normalmente por naturaleza. Es decir, si el socio llegó a operar la empresa, sí es conveniente que el socio mayoritario pertenezca al consejo de administración, si llegó a operar la empresa. Porque si mañana o pasado la empresa pasa a la siguiente generación y por alguna razón la mayoría de la propiedad queda en un accionista que nunca operó la empresa, podrá ser presidente del consejo o podrá estar de consejero, pero no va a ser de mucha utilidad. Hay empresas donde el socio tiene que nada más tener su rol de socio y exigirle a los consejeros que le den los resultados que él busca. Entonces, si operó la empresa en su momento, sí es bueno, nada más cuidar de que no quiera entrar para controlar la empresa. El consejo de admisión no opera la empresa, no la opera, nada más le da valor agregado y cuida esos aspectos que hablamos, pero que se someta a las votaciones, tiene voto de calidad, pero va a haber votaciones y que se someta a las votaciones como cualquier otro consejero, ¿no? Pero no tiene nada de problema si operó la empresa. Claro, perfecto. La siguiente pregunta dice Suilma Renata González. ¿Qué se recomienda cuando se tienen más de 2 empresas en las cuales existen empleados compartidos entre esas empresas? Por ejemplo, ¿se debería tener un único director de operaciones por empresa? Bueno, esa es una pregunta importante y la agradezco. A ver, las empresas deben de tener su propia estructura. Sin embargo, las empresas familiares somos muy aptas de eficientar los recursos, tanto los activos como los recursos humanos, los activos fijos como los recursos humanos. Y si ya tenemos una estructura que nos permita darle servicio, ya sea contable, administrativo, de mercadotecnia, a ambas empresas, pues hay que aprovecharla. Lo único es que hay que establecer bien las reglas. Si son reglas no de carácter legal, sino reglas donde nos podamos comprometer, porque si por tener una sola estructura a una empresa se la atiende y a la otra no, vamos a tener conflicto en las empresas. Y más si una la maneja un miembro de la familia y la otra otro miembro de la familia. O una el hijo y el otro el papá, o uno la hija y el otro el papá. Entonces, hay que poner las reglas y exigirle a esa estructura que dé, en función de su capacidad, pues que dé el mejor resultado para ambas empresas. Si no se da, yo me iría un poquito más allá. Si no se da y es motivo de conflicto, sí hay que separarlo. Si es motivo de conflicto, hay que separarlo, porque va a crecer el conflicto y eso nos va a desviar la atención para poder seguir creciendo en nuestras empresas. De acuerdo. Tenemos otra pregunta aquí de Ciania Barajas. Dice, ¿qué se recomienda hacer cuando hay hijos que no se involucran en el negocio, pero se los quiere dejar algo? ¿Qué se recomienda hacer cuando un hijo se quiere involucrar y tomar el liderazgo en la empresa, pero no tiene las cualidades? ¿Es recomendable dejar solo a una persona como líder de la empresa o se puede tener varios líderes al mismo nivel? Ok. A ver, super pregunta, nada fácil de responder, pero déjenme darles una idea. A ver, lo primero que hay que desaparecer dentro de las empresas familiares es la idea de que nosotros somos mejores que los demás, pero también la idea de que no hay nadie mejor que nosotros. Es decir, desde luego que si crecimos con la empresa, si nos inculcaron la vocación por la empresa como hijo e hija, ¿sí? Pero adicionalmente nos preparamos y tomamos algo de experiencia y trabajamos en la empresa y demostramos que tenemos la capacidad para poder ejercer cualquier cargo, finanzas, mercadotecnia, etcétera, dirección general. Bueno, ahí sí no hay ningún problema en que estemos dentro del puesto. Sin embargo, si los puestos no se dan en función o a las necesidades de la familia, si alguien no tiene
Si alguien estudió filosofía y quiere entrar a la empresa y la empresa no tiene nada que ver con filosofía, pues no va a entrar, ¿no? No es nada más tener voluntad para entrar o querer entrar, es quién tiene la capacidad, la experiencia que ha desarrollado, la capacidad y la experiencia para poder ocupar un cargo. Y ahí nos ayuda mucho el tener el consejo de administración, porque también lo puede validar, y no importa si es hijo o no hijo, si es un externo o un interno, quién debe de ocupar el cargo. Entonces, si hay personas que tienen la capacidad, la experiencia y además la habilidad para poder ser el líder y ganarse a los demás miembros de la familia, representar los intereses de la familia, ser confiable ante los miembros de la familia, que es un trabajo que hay que hacerlo, ¿sí? Bueno, pues ese puede estar, no hay ningún problema. Y dar transparencia y rendición de cuentas. Por eso sirve el consejo. Sin embargo, no es una repartición de puestos. Y aunque tengas acciones, yo me veo accionistas hoy en día y me da tristeza porque reciben las acciones los miembros de la familia de empresas importantes y piensan que por tener acciones ya tienen el derecho de trabajar en la empresa o piensan por tener acciones ya son aptos para manejar la empresa. No, si tienen la capacidad, adelante. En pocas palabras les diría, no cometamos actos de nepotismo en la empresa. ¿Qué quiere decir? Que una persona que no tenga la capacidad, los conocimientos, las habilidades y la experiencia necesaria para ejercer un puesto, esté en ese puesto por ser un miembro de la familia. No deben de cometer ese error. Entonces, no es tan fácil contestarlo. Pueden entrar a consejo o no consejo. Pues si da para el puesto, adelante. Si no, no cometan el error de contratar a alguien que no tiene la experiencia y la capacidad porque va a generar mayores problemas. Perfecto, Ernesto. Vamos con la siguiente pregunta, igual de Renata González. ¿Cuáles son las principales áreas o ramas que deben de existir en una empresa para institucionalizarla de manera organizada? ¿Cuántas personas máximo son necesarias por área para buscar la productividad? Ok. A ver, si estamos hablando de un consejo, hay que buscar en qué etapa de la empresa estamos para ver qué es lo que necesitamos. Es decir, si nosotros estamos en una empresa donde la parte jurídica es la que nos está haciendo problemas, porque trabajamos con el gobierno, contratos, etcétera, pues no es malo tener un consejero del área jurídica. Ahorita voy a ir a la parte operativa también. Si estamos en una empresa donde nos está costando trabajo vender nuestros productos, donde se nos está cerrando el mundo para poder colocar nuestro producto, pues a lo mejor hay que buscar los jóvenes disruptivos que piensen en mercadotecnias, en nuevas tecnologías, en redes, etcétera, ¿no? Si estamos en una empresa donde realmente las pérdidas nos están cargando, pues entonces hay que buscar consejeros financieros y enfocados en eso, porque lo primero que hay que hacer es rescatar a la empresa de esas pérdidas y salir adelante. Eso es en un consejo, es decir, ¿por dónde le damos a la planeación estratégica en un consejo? Pues por donde más lo necesitemos. Ahora bien, áreas importantes. También una excelente pregunta, les voy a decir por qué. Yo confío mucho en que nos tenemos que preparar en la empresa familiar para posiblemente tres grandes áreas. La financiera es importante, es la financiera, y que incluye responsabilidades desde fiscales y demás, la utilización de recursos pasivos, etcétera, control del dinero, préstamos, etcétera. La comercial, ¿sí? Y si bien no somos, a lo mejor no llegamos a ser el director comercial, pero sí tener todo el conocimiento del área comercial y la operación de los negocios. Entonces, pues si es el alma de los negocios para mí, pues es tener la parte financiera con todo el control, más las operaciones controladas y por otro lado, la parte comercial que nos esté detonando el crecimiento, pues esas tres creo que son vitales. ¿Tienen que ser ocupadas por miembros de la familia o no? No lo sé. Si están preparados, sí. Y si no, bueno, hay que buscar también preparar a los miembros de la familia para que ojalá y sí sean ellos los que estén ahí, ¿eh? Claro, si me dejas hacer un Sí, comentario aquí a sí, estos puntos que acabas de mencionar, mi estimado Ernesto, mira, también dentro del área de finanzas, me parece que el área de cumplimiento es básica. El área de cumplimiento es súper importante, ¿sabes? O sea, el área de cumplimiento es, para mí, es la base, es la protección del accionista, del empresario, del dueño, de decir, están bien sus impuestos, está bien ante el IMSS, está bien ante el Infonavit, está bien en materia de seguridad social, está bien, ¿sabes? En materia sí, legal, totalmente. tiene identificados cuáles son los riesgos por tener algunas personas en demandas. Eso, Sí, a es veces básico. las personas no le dan valor, ¿sabes? Sí, Pero sí, sí. un solo problema mal atendido, Ernesto,
y me parece que tú lo sabes bien, puede ocasionarte en algo que sea una bola de nieve. Claro. Una mala respuesta a un requerimiento fiscal o no atendido, híjole, ¿no? Sí, 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 sí. A ver, los fraudes hoy por hoy es algo de lo más común en las empresas familiares, ¿eh? Y les voy a decir, hace poco, hace 2, 3 años, tuvimos un fraude en una empresa familiar. No les puedo mostrar los WhatsApp, me gustaría mostrárselos aquí, pero nos decía el empresario, le decía, oye, ¿por qué no contratas una auditoría para que te den un diagnóstico de prevención de riesgos por cómo estás manejando la empresa? Y en ese entonces, estamos hablando de hace 6, 7 años, le costaba 350, 400,000 pesos, porque tampoco tiene mucha operación, y no los quiso pagar. Y les puedo decir que el fraude fue a más de 30, 40 millones de pesos. Ahora lo que quiero decir con esto, como dices, Jorge, es evitar ese cumplimiento regulatorio. Y déjenme decirles, a veces no queremos pagar por eso y no estamos acostumbrados a pagar por los servicios. Yo les digo a los empresarios, y me van a perdonar o me pueden condenar, pero a veces les cotizas algo y ay, no pueden pagar eso, pero los ves con el Ferrari, ¿no? Por dar un ejemplo, es una broma, pero ¿por qué nos duele pagar o por qué nos duele tener puestos o contratar personas que nos van a cuidar el patrimonio para siempre? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y los fraudes aguas, están a la orden del día. Bueno, sigamos con las preguntas, pues está muy interesante. Sí. El Consejo de Administración, dice Ricardo Pérez, ¿el Consejo de Administración es bueno que se encuentre día a día en la empresa o con qué periodicidad debe estar en la empresa? Ok. A ver, cuando tú ya tienes un consejo, ¿sí? No vas a operar la empresa, pero sin embargo, al consejo va a llegar toda la información. Por ejemplo, ahorita que hablamos de cumplimiento regulatorio, te van a decir, oye, los impuestos están presentados, no tenemos problema con la ley de protección de datos personales, no tenemos problemas con la ley de lavado de dinero, el IMSS está bien, laboralmente no tenemos problema, tenemos todos nuestros contratos de trabajo, tenemos todo lo más. Ok. El consejo puede, yo no quisiera hacer burocrático el consejo, pero el consejo puede tener comité o delegados que digan, eso es lo que viene y me dice el consejero, porque fue la información que entregó la administración de la empresa. Pero el consejo puede decir y llegar un día y decir, a ver, me permiten, por favor, tal día llegas con el contador, todo esto que tú me dijiste que tienes, enséñamelo. Dame una exposición, ayúdame a materializarlo en mis ojos, verlo yo materialmente, no nada más en un reporte. Y entonces sí podemos controlar un poco más y meternos dentro de la empresa y participar en la empresa. No venir a dar órdenes, no llegar a decir que los uniformes están feos, que la puerta de entrada está mal pintada. No, 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 eso es operar y eso es, ¿y por qué vendieron a tal cliente? No, no en la operación, pero sí en las funciones que tú tienes. Dentro del consejo puedes ir a la empresa y en un momento dado poder dar una revisión de lo que se está dando. Igual por otro lado, miren, les voy a dar un ejemplo, en una empresa farmacéutica el fundador me decía, Ernesto, es que el 80% de los productos los he hecho yo en mi laboratorio. Yo tengo 85 años y mis hijos no han hecho más que 2, 3 productos de nuestra gama de 30 y tantos productos. Y los hijos decían, es que no nos alcanza el tiempo ni siquiera para vender todo lo que, o sea, no nos alcanza el tiempo porque estamos vende y vende por todos lados, Ernesto. ¿Cómo nos ponemos a hacer mejores productos? Y el papá les decía, sí, pero el día que salgan productos que nos quiten nuestro producto, vas a tener el tiempo del mundo porque ya no vas a vender. Entonces, bueno, ¿qué hizo el consejo? Hizo un pequeño comité, se fue aquí en Guadalajara con las universidades de Guadalajara, invitaron a varios farmacobiólogos, químicos, etcétera, e hicieron un pequeño laboratorio para que personas totalmente externas estuvieran produciendo o buscando cómo producir nuevos productos y presentarlos al consejo. Y el día que el consejo aprobara uno, entonces ya se aprobaba la producción y se metía a la línea de producto, ¿no? Entonces, esa es la manera en que el consejo puede entrar a la empresa. Perfecto. Sigamos con la siguiente pregunta. Dice Araceli Hernández Bertis. Todavía tienes tiempo, ¿verdad, mi estimado Ernesto? Sí, sí, a la orden, sí, sí, sí. Si un hijo muestra interés en la empresa, ¿qué es conveniente que estudie como licenciatura o maestría para lograr una buena administración y continuidad de la misma? Híjole, muy buena pregunta también y gracias a todos por las preguntas porque esto se ve que sí, el tema está ahí presente. A ver, hoy por hoy ya varias universidades en el país cuentan con la carrera de administración y dirección de empresas familiares. Algunas. Si no cuentan con esa, yo voy más por el lado de la administración de empresas, ¿sí? Puede ser administración y posiblemente contaduría, pues, porque sí, los números en las empresas se vuelven indispensables.
pero la administración y dirección de empresas familiares, los programas, me gustan porque ya meten los temas, aparte de los contables, de los fiscales y de los legales, ya meten también los patrimoniales, ya meten fideicomisos, ya meten testamento, ya meten un poco de psicología de los hijos, del hijo mayor, cómo se ve ante el padre, el hijo menor, ya mete una serie ya mete materias de protocolo familiar, de gobierno corporativo, etcétera, que creo que nos da muchos elementos para poder tener una muy buena pincelada para entrar a la empresa familiar. Y si no nos gusta, pues posiblemente yo recomendaría siempre, recomiendo contaduría, pues, o sea, a final de cuentas muchos de los empresarios acabamos viendo los estados financieros, ya ni siquiera operando tanto, ¿no? Fíjate que ahí, si me permites, yo Sí, también pudiera dar un par de recomendaciones. Creo que administración y finanzas en la primera etapa es básica, ¿no? Después pensaría que, bueno, y el idioma, ¿no? sí, claro. Hablar, ahora tener el segundo idioma también es muy importante. Después de eso, tener un MBA, porque el MBA al final, en el máster, pues te empieza a abrir el panorama de todo lo que existe como una empresa, ¿no? Sí. Y como tú decías, en la primera etapa, en la parte de administración, finanzas y fiscal, es básico también tener esa parte de cumplimiento para que sepas más o menos de qué estás cubriendo, ¿no? Y por Totalmente. último, lo que haría tal vez sería tomar un curso de alta dirección, ¿sabes? Ahora hay muchos cursos de alta dirección que están muy bien impartidos por el ITAM, por el TEC, por el IPADE, por la misma UNAM, que traen muy buen nivel, mi estimado Ernesto, ¿eh? Totalmente. Ahora, nomás redondearía un poquito, Jorge, y sobre todo por las preguntas, y entiendo más o menos, ya casi me puedo imaginar hasta las edades de las personas que nos están preguntando. Nomás, estoy totalmente de acuerdo contigo, 100%. Nada más con adicionarle algo, porque me he encontrado ahora con hijos de empresarios que tienen hasta doctorado y Ok. que son muy buenos para estudiar, pero no trabajan. O sea, el hecho de tener esos conocimientos, la única manera de que yo les digo, oye, me recomiendas el IPADE, me recomiendas un MBA, te recomiendo todo, pero siempre y cuando te pongas a trabajar, mi amigo, porque la información por sí sola en nuestra mente no va a hacer crecer nuestra capital intelectual. Hay que meternos a la acción, hay que meternos a trabajar y hay que aplicar los conocimientos, y no de nada nos va a servir, porque a veces están los hijos evadiendo querer entrar a la empresa diciendo que se están preparando y tenemos másters y doctorados, pero no trabajando. Nada más le agregaría eso, hay que trabajar, ¿no? Claro. Mira, ya no tengo más preguntas, pero yo tengo dos preguntas para ti Sí, después de esta charla, ¿no? ¿Tú qué piensas respecto a las empresas familiares que están creando su estructura y que están haciendo las contrataciones de capital humano? Para mí, te voy a dar, te voy a hacer mi comentario. Para mí no hay nada más importante que el capital humano en una empresa, ¿no? Cuando la estás creciendo, cuando la estás, porque es la base, ¿no? Me sí. gustaría saber tu opinión respecto a eso, ¿no? ¿Tú qué piensas cuando empiezas con las contrataciones de personal? Bueno, te voy a dar un ejemplo y luego con eso respondo la pregunta. Una de las grandes problemas que presentan las empresas familiares es que al entrar los hijos o al que entremos los hijos, yo estoy en las mismas circunstancias porque pues mi padre ya murió, pero yo entré alguna vez a la empresa. En ocasiones nos equivocamos y contratamos enanos, les digo yo, ¿no? Enanos, gente pequeña, gente que no brille más que yo, porque pues mi papá está poniendo la esperanza en mí, o mis papás están poniendo la esperanza en mí, o los empleados están esperando en mí. Y entonces contrato gente pequeña, yo les digo enanos, que no me quiten el brillo, inclusive muchas veces no queremos, oye, no, pues fulanito de tal es muy bueno para esto, pero quiere ganar tanto. No, ni yo lo gano. No, pues no importa. Puede haber miembros, vas a contratar personas que pueden ganar más que tú. Y ojalá y pudiéramos tener esa capacidad de reconocer hasta dónde tenemos nosotros esa experiencia, conocimientos, expertise en el negocio. Y la que no tenemos, contratar las mejores personas, las más brillantes. Y a veces algunos de ellos van a ganar más que nosotros mismos, pero nos van a llevar la empresa por un buen rumbo a generar utilidades, que es lo que forma patrimonio. Entonces, totalmente de acuerdo contigo, el recurso humano es importantísimo y no boicoteemos el que entre la gente más brillante en nuestra empresa. Es la que nos va a hacer crecer y dar utilidades y meter dinero al bolsillo, ¿eh? Eh, muy buena respuesta, la verdad.
Para mí, Ernesto, el capital humano es súper importante en las empresas, ¿no? Totalmente. Desde que hace uno la contratación, ¿sabes? La selección de la gente, para que piensas tú que te va a llevar o te va a ayudar a llegar al siguiente nivel. Por eso lo haces, ¿no? Por eso Claro, contratas a esa persona, por eso ves 2, 3, 4 candidatos, los que sean necesarios, ¿no? claro, claro, Para que pienses que es la mejor persona que puede estar en tu empresa, ¿no? claro. Y es personas que te van a resolver problemas, no que te den problemas, Exacto. Y de ahí ¿no? va la estructura, ¿no? O Totalmente. sea, de ahí va de la mano el hecho de que van las personas y la estructura, porque la Totalmente. estructura al final, pues es la que va a soportar que la operación pueda o no funcionar y pueda pasar a las siguientes generaciones como uno espera, ¿no? Eso es Totalmente. lo que pienso, ¿no? Totalmente. Mira, tengo un par de clientes que es también, bueno, no voy a decir el giro, pero el hijo le dice al papá, papá, yo quiero tener un negocio como tú, un negocio como el tuyo, pero no quiero trabajar como tú. Dice, tú todo lo tienes que aprobar, tú todo lo tienes que dirigir, tú todo tienes que hacer, tú todo, yo no. Y el papá le dijo, hijo, no vas a poder. Bueno, hoy por hoy el papá sigue trabajando a los 86 años y el hijo desde que tiene 50 años tiene sus casas en el extranjero, tiene su yatecito chiquito aquí en México, va bien y todo lo hace a través de la gente que contrató. Punto. No hay nadie en su empresa más que pura gente que él contrató y tiene un negocio igual al del papá, ¿eh? O sea, es increíble la visión. Dice, yo no quiero estar esclavizado con mi papá y lo que voy a hacer es contratar gente que verdaderamente me sepa manejar el negocio. No, él Sí, no quiere tener el control. sí, eso, bueno, como consultor, yo podría decirte que es mucho de la base, ¿no? Para que las empresas en general, no solo las empresas familiares, ¿no? Cualquier empresa Todas, corporativa pueda salir adelante, pues teniendo a los mejores candidatos, a las mejores personas en sus posiciones, ¿no? Me parece. totalmente, Pu- totalmente. Pues mi estimado Ernesto, hemos llegado al término de esta charla. Hemos tenido alrededor de 35 invitados o ¿Invitados? participantes. Se han estado 30. Ha sido todo un éxito. Te agradecemos muchísimo tu tiempo, No. mi estimado Ernesto. Gracias a ustedes. Gracias, Jorge, por la invitación. Gracias, Belén, por toda la coordinación. Muy amables y yo quedo a la orden y complacido de haber compartido con ustedes estos momentos. Te agradecemos muchísimo. Seguimos en comunicación. Así Les será. compartiremos la grabación de este webinar y cualquier pregunta que quieran hacer en adelante, por favor, para Ernesto, mándenosla por correo electrónico y nosotros se la haremos llegar. Con Muchísimas mucho gracias gusto. a todos. Gracias, Belén, por tu ayuda, como siempre, en la organización. A Con mucho Diana, gusto. también, Sí, aquí de está también. Alorza, muchísimas gracias por su apoyo y seguimos en comunicación. Un abrazo a todos y buena tarde. Claro que sí. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.